Bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. En esta oportunidad vamos a tener una mesa internacional. Bueno, estamos en Perú, pero vamos a tener colegas de otras latitudes, del sur, ¿no? Del sur, de América del Sur. Y voy a dejar a Alejandro Herrero en la moderación el día de hoy. Alejandro. Muchas gracias, Daniel. Gracias por darme esta posibilidad de este espacio de Hablemos de Historia. Bueno, en este encuentro de hoy vamos a escuchar a dos colegas muy apreciadas por mí, a Joana Vargas de la Universidad Central de Chile y a Laura Witt de la Universidad del Salvador y la Universidad Nacional de Lanús de Argentina. Joana Vargas es licenciada en Historia, magíster en Psicología Social, especialista en metodología y doctoranda de el doctorado en educación de un programa universitario de 3 universidades de Argentina. Está haciendo su doctorado en Argentina. Laura Wick es maestra, porque lo digo maestra porque con orgullo lo lleva, como el maestro Tedesco, que primero decía soy maestro. Es licenciada en gestión educativa, es especialista en educación, magíster en investigación científica y actualmente está está terminando su doctorado en educación como, aquí en Buenos Aires con el mismo doctorado que está haciendo Joana. En los dos casos, Joana y Laura transitan lo que van a hablar hoy, el tema de la gestión. Joana, vinculada más, por un lado trabaja en la gestión universitaria y por otro lado estudia la gestión universitaria en actualmente su doctorado. Laura Wick también es especialista en la gestión y lo está estudiando en su doctorado, pero no en el nivel superior, como hace Joana, sino en el nivel primario. Primero vamos a escuchar a Joana y luego a Laura. Así que te cedo la palabra, Joana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación, gracias Daniel, gracias Laura, Joel, y bueno, y a todos los colegas que nos acompañan hoy de tantos países, ya sabemos que nos acompañan de Perú, de Argentina, etcétera. Bueno, y quiero contarles que, claro, como bien decía Alejandro, uno trabaja las políticas educativas, ¿ya? Muchas veces desconociendo de cierta manera cómo ellas se van articulando y cómo emergen, desaparecen, reflotan, se fraccionan, etc. Entonces, de cierta manera lo que quiero hacer es que me acompañen en este recorrido e ir conociendo, obviamente mi mirada es más desde Chile, pero de cierta manera con la colega Laura Wick, hacer también ciertos guiños ya que nos unen como países y que de cierta manera también se produzca una conversación ya cuando terminen nuestras presentaciones para efectos de ver también líneas de acción tanto en investigación como en la gestión que pudiesen ser muy interesantes especialmente para los profesionales que se están formando. En ese sentido, quiero bueno, invitarlos en este recorrido, como bien les digo, y conocer cómo nosotros estamos viviendo las políticas públicas educativas desde la perspectiva de la educación chilena. Para nadie es un misterio que en Chile nosotros este fin de semana vamos a vivir un plebiscito en términos de cambio constitucional, entonces también quiero de cierta manera llevarlos, hacerlos viajar un poco en esta memoria histórica, pero siempre con claves para comprender el presente, que me parece que hay muchos países que de cierta manera miraron en algún momento Chile y qué es lo que está pasando y cómo lo estamos llevando. Bueno, comentarles que las políticas educativas son entendidas desde una variante o vertiente como prácticas discursivas. Nosotros decimos que comprender las políticas educativas como prácticas discursivas implica concebir a la historia de la educación como campo, que es precisamente lo que nos reúne a todos acá, con sus propias reglas, con tensiones, permeado de dinámicas, con contradicciones, contingencias, etc. En este sentido, la historia de la educación, o también llamada historia del currículo en la tradición anglosajona,
implica situarse en temporalidades múltiples, también como lo dice Inés Dussel en Argentina, estas, de cierta manera, temporalidades múltiples que conectan el pasado, el presente y el futuro de distintas maneras, y de ahí que con Laura, de cierta manera, coincidimos en estas claves de presente. Ahora, lo curricular se instaura como un proyecto político, cultural que incluye y excluye. Entonces los discursos dan cuenta de modos y prácticas de poder en un territorio que va más allá, obviamente, de lo geográfico y que nosotros lo podemos entender como también el campo desde el cual nosotros trabajamos. En este caso, lo vamos a entender como una superficie discursiva, en línea con lo que plantean grandes autores como Foucault y Alicia de Alba en México, discípula del gran maestro Laclau. Los entramados no son lineales. Por ende, podemos concebir esta línea de trabajo también ya como una genealogía curricular, puesto que remite a una historia no mecánica. Bueno, según esto, la dimensión política de lo curricular da cuenta de hegemonías y subjetivaciones, obviamente con sus respectivos usos y apropiaciones intelectuales, que muchas veces son de países, evidentemente, pero tampoco podemos negar la existencia de tendencias y tensiones que vienen desde otras latitudes y que han cruzado el devenir histórico de nuestras naciones. Bueno, en este sentido, podemos también entender que para algunos ¿ya? Autores es el colonialismo educativo, hay otros que le llaman dependentismo, o también ya últimamente se ha abrazado en muchos textos esto del capitalismo cognitivo. ¿Ya? Ahora bien, independiente del nombre que le demos, ¿ya? También nos remite, ¿ya? Porque el nombre así lo lleva, a ciertos lugares, lugares que están tanto en la historia social, en la historia política, en la historia económica y en la historia, obviamente, de la educación. Bueno, este colonialismo, ya que tiene distintos matices, surge, digamos, desde el cosmopolitismo de la Ilustración y su definición, de cierta manera, y la diferenciación que hace de hombres, sujetos y civilizaciones. Entonces, se instala lo diferente como algo que está en un estado de barbarie, por así llamarlo, y objetivamente, ya este camino ilustrado suele ser ya entendido desde una variante o vertiente como un camino para definir las bases del orden en esta parte del mundo que en algún momento se consideraba muy alejada, sin embargo, para nosotros es nuestro mundo. Ahora bien, como ustedes pueden ver, ¿ya? En la imagen de O'Higgins y San Martín, que es un cuadro pintado por Subercaseaux y que evidencia el abrazo de Maipú, ya va más allá de un hecho netamente histórico, político, y que de cierta manera también es parte de la historia social, sino que de cierta manera sientan las bases también de lo que nos convoca a nosotros, que es la historia de la educación. Bueno, en nuestro sur-sur, haciendo un guiño a las epistemologías del sur, el camino que toman estos próceres, nuestros próceres que nos unen tanto a Chile, Perú, Bolivia, va de la mano de la masonería, de las ideas de la masonería, ¿ya? Que objetivamente estaban imperantes en Europa, ¿ya? Era una línea de las que se abrazaba en la época, que obviamente iba en la línea de las ideas antimonárquicas, y que estaba de la mano del legado de Francisco Miranda y esta logia lautarina. Se fragua una alianza que probablemente hasta el día de hoy la tengamos, ¿ya? Y de la cual, ya en esta genealogía curricular, vale la pena, de cierta manera, mover ciertos argumentos históricos para poder comprender nuestros fenómenos y nuestros procesos educativos, pero también sociales y económicos. El establishment de la época, si me permiten decir establishment, se define desde fuera, desde Europa, desde el influjo de la independencia de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, este orden, de alguna manera colonial, sigue operando de otra forma a través de una institucionalidad que evidentemente
opera de alguna manera, existe en la actualidad con otros matices. Sin embargo, quedan pendientes en esa época temas que en esos futuros cercanos, ¿ya?, van a emerger, como por ejemplo el rol del Estado. Así, la educación pública llega de la mano de las ideas de nuestros próceres, pero también, ¿ya?, porque venía desde el influjo de otras latitudes. Entonces, la educación pública prácticamente se inicia con la República y la libertad de enseñanza empieza a buscar un espacio certero. El pensamiento laico acuña o se apropia del concepto de Estado docente y que tiene como contrapartida la libertad de enseñanza, que es de cierta manera solicitada, pedida por parte de sectores ligados al catolicismo, a la Iglesia Católica. Cabe señalar que aproximadamente, pasado 1850, siendo más precisa, en 1860, surge una ley que de cierta manera opera también en otros países, pero que empieza a tener matices probablemente más locales, que es la Ley de Instrucción Primaria. Bueno, hay que entender que en estas lógicas, el Estado chileno y los otros estados también que abrazan este camino, ¿ya?, asumen ser responsables de la educación y entregarla gratuitamente en la etapa inicial. Ahora bien, como vemos, paradójicamente, ¿ya?, esta ley, ¿ya?, también consagra y reconoce la libertad de enseñanza en función de lo que hablábamos de la Iglesia Católica. Y como esto, de cierta manera, porque la historia la podemos contar de diversos modos, pero en esta genealogía curricular vemos que vuelve a aparecer y a operar, ¿ya?, retomando de cierta manera temas que quedan pendientes en las discusiones. Por lo mismo, ya en 1920, ya habían pasado bastantes años, esta ley, como bien les decía, se retoma adquiriendo la instrucción primaria el carácter obligatorio. Evidentemente, habían tensiones tanto en el extranjero como a nivel interno que propiciaron aquello. Sin embargo, en esta línea, con lo que acontece en otras latitudes, como por ejemplo la cuestión social, el movimiento obrero, las internacionales socialistas, ¿ya?, son de cierta manera influjos y tendencias de alguna manera hegemónicas en ese orden, ¿ya?, pero que de cierta manera hegemónicas por un lado y contrahegemónicas por otro, depende del lado que lo estemos mirando, por supuesto. Desde acá, desde el sur-sur, evidentemente esto no emerge desde problemas necesariamente locales, sino que también viene desde una tendencia europea, ¿ya? Pero también hay que reconocer el rol que juega la Iglesia Católica internacional, ¿ya?, y que por supuesto llega a lo local, a través de la encíclica Rerum Novarum, que en el fondo instala en la discusión el tema de ciertos derechos, el tema, de cierta manera, del obrero y por supuesto de la educación de sus hijos. Ahora bien, retomando esta idea de libertad de enseñanza, por supuesto que los grupos de poder del siglo XIX sientan las bases de la educación particular. Concretamente, el principal detractor es la persona que encontramos aquí al medio, ¿ya?, que es don Abdón Cifuentes, ministro, ¿ya?, de Educación, ¿ya?, pero que él, de cierta manera, es el principal y pionero, ¿ya?, detractor del Estado docente en Chile. Y él es ministro en la época del presidente Errázuriz, donde gobierna una coalición liberal conservadora. Esta figura, de cierta manera, es clave, porque si lo vemos en este plano de genealogía curricular, siempre se piensa que esto del espíritu liberal, o lo neoliberal, como después se llama, en la segunda mitad del siglo XX, ya casi al fin también, ¿ya?, en Chile surge en la década del 70, precisamente en el 73, pero encontramos que la raíz de aquello ya venía, de cierta manera, con larga data. Entonces, Abdón Cifuentes empieza a instalar no solamente la discusión, él logra sacar una ley. Sin embargo, luego esa ley de alguna manera se queda en el cajón
¿ya? Pero se queda en el cajón la ley. Sin embargo, ya está instalada la discusión y probablemente, ¿ya?, también sigue presente en las posteriores discusiones, tanto políticas, constitucionales, que van a existir en Chile. Asimismo, vemos como el discurso de esto de lo curricular, ¿ya?, es liberal, pero por otra manera, ¿ya?, y haciendo nuevamente el guiño a las epistemologías del sur, no abre espacio a lo local, ¿ya?, sino más bien a las tendencias europeas y norteamericanas. Así el discurso de estos pipiolas y pelucones, es decir, liberales y conservadores de Chile, termina siendo la piedra fundacional de la desigualdad e inequidad, por lo menos en esa época, ¿ya? Si bien es cierto, la conformación social de Chile era un país pequeño, ¿ya?, que tenía una base histórica que nos distanciaba de nuestros vecinos, al haber, de cierta manera, haber sido durante la presencia española protagonista, como de cierta manera eran los virreinatos, nosotros en tanto gobernación de Chile no teníamos de cierta manera ya el peso, la importancia de ser virreinato, y de alguna manera estas ideas más bien progresistas se instalan porque de cierta manera este pseudoabandono seguía permeando, y aun cuando había cambiado el orden, de cierta manera habían ciertas bases, ¿ya?, para pensar de cierta manera de una forma liberal, abierta, pero a la vez también crítica, ¿ya? Bueno, el rol del Estado docente, retomando esta idea, ¿ya?, se afianza con la llegada de intelectuales extranjeros, algunos del Cono Sur, que exiliados por los caudillos de sus países, generaron un gran influjo en el sistema educacional chileno. Concretamente, ya volviendo a la figura de Abdón Cifuentes, que es el señor que tenemos acá en medio, ya, de alguna manera se alinea ya con esta idea que tenían nuestros próceres ya en términos de un discurso foráneo. Sin embargo, le da nuevos matices. ¿Cómo le da nuevos matices? Bueno, gracias a la presencia de estos personajes extranjeros. Uno de ellos, que de cierta manera tiene una gran importancia y nos vuelve a unir, ¿ya?, con la historia argentina, ¿ya?, con la historia de la educación argentina, es Sarmiento, ¿ya? Sarmiento, argentino, exiliado en Chile, ¿ya?, quien funda la Escuela de Preceptores. Y ese es un dato clave, ¿ya?, porque esto se une además a la obra de Andrés Bello, exiliado desde Venezuela, quien funda la Universidad de Chile. De manera conjunta, ambos, ¿ya?, marcan un hito, puesto que da nacimiento, ya, tanto a la Escuela de Preceptores, la Universidad de Chile y otras gestiones en el fondo que van a hacer ellos, a la clase profesional, que se forma bajo una educación, ya, que hoy en día, de cierta manera, nos hace mucho sentido, pública, gratuita y laica, y en la cual estaban presentes las ideas foráneas, obviamente, y cuya principal muestra es el modelo del liceo francés, el cual sigue vigente hasta el día de hoy y que son los secundarios públicos. La escuela pública chilena ya se denomina liceo. Bueno, Sarmiento, sin lugar a duda, es un actor clave, puesto que en su recorrido por Chile, porque él habita en muchos lugares de Chile, adquiere su discurso ya un matiz que va dirigido a la emergente clase media, y ello evidentemente agrega elementos diferenciadores al discurso curricular de la época, ¿ya?, tanto en Chile y evidentemente en Argentina. Sin embargo, lo foráneo va a seguir transitando en el discurso educativo. Muestra de ello es la incorporación de las ideas de la escuela nueva de John Dewey, que a comienzos del siglo XX ya empieza a generar un influjo importante. ¿Cómo llega a Chile? Porque Chile envía a 3 intelectuales a estudiar con Dewey: Darío Salas, Amanda Labarca e Irma Salas, son pioneros ya en conocer esta línea. Este hecho tuvo consecuencias relevantes en la historia de la educación chilena. Cabe precisar que dicha corriente acuña el concepto de democracia cristiana, que aquí en Chile incluso se transforma en un partido político con una presencia importante durante todo el siglo XX y el siglo XXI también.
sino que también da paso a un discurso educativo colmado de términos que abren paso a la intervención planificada del Estado para efectos de solucionar ciertas prácticas que violaban el orden civil. Estamos hablando en los momentos de comienzo del siglo XX, se da la migración campo-ciudad, problemas de hacinamiento, bueno, prostitución, alcoholismo, etcétera, pero también el problema educativo, el problema de el sujeto, ¿ya?, educativo en tanto ciudadano. Aquí, y de algún modo, está la mano del darwinismo, porque de alguna manera se intenta, entre comillas, civilizar, y para esto la educación adquiere un carácter universal absoluto. Todavía, ¿ya?, la gran preocupación es la educación primaria, la instrucción primaria gratuita. La educación universitaria está, de cierta manera, para un grupo muy selecto de estudiantes, por supuesto varones, pertenecientes a las clases acomodadas. Sin embargo, todavía no podemos ver que esto surja de manera importante en la educación superior. Sin embargo, ya cabe precisar que los discursos siempre van de la mano de soportes jurídicos, ya siendo las bases del Estado de Derecho la Constitución o Carta Fundamental, tema que hoy en día en Chile es absolutamente contingente. Haciendo ya una revisión de las constituciones en esta suerte de mirar este colonialismo cognitivo, ¿ya? Bueno, podemos entender que hemos tenido más constituciones. Las últimas constituciones son las del 1833, 1925 y 1980. Bueno, estos documentos es donde mejor se observan los desencuentros, las fracturas, las no linealidades discursivas curriculares. La Constitución de 1833 reconoce la educación, ¿ya?, desde el rol público, es decir, desde el influjo del Estado, con la consecuente generación de instituciones y una incipiente institucionalidad, pensando en esto de la educación primaria. La Constitución del 25 consolida el principio del Estado docente, ¿ya? Hay que pensar que esto es tras una crisis política. Anteriormente habíamos vivido una guerra, ¿ya?, cuestionable de alguna manera con Perú y con Bolivia, luego ya revolución en 1891, luego siguen los desórdenes y en 1925 se instaura ya una nueva estructura, una república parlamentaria, pero de cierta manera una constitución, ¿ya?, que abre bastantes puertas a esto de lo curricular, ¿ya? Bueno, la crisis del periodo, ya estamos hablando fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y los pocos efectos que tuvo oficialmente, ¿ya?, en la institucionalidad, el movimiento obrero, digo oficialmente en la institucionalidad porque sabemos, ¿ya?, que de cierta manera las ideas llegan hasta el día de hoy, ¿ya?, hacen que el sistema educacional se unifique, por lo menos en lo declarado. Sin embargo, en las escuelas y principalmente en la universidad, que aquí empieza a tomar peso, ¿ya?, aquello no se da del mismo modo. La autonomía universitaria, ¿ya?, que es lo que de cierta manera va a marcar ya un cambio y va a hacer golpes ya a la cátedra de alguna manera durante el siglo XX, bueno, llega desde Córdoba, ya en 1918, este cordobazo, ya, y en la educación superior comienzan a operar dos discursos, obviamente con las tendencias foráneas, que aluden al tecnicismo y eficientismo o taylorismo, ¿ya? Por otra parte, las ideas críticas retoman la discusión respecto a qué es libertad de enseñanza y cómo los sujetos vivencian el derecho a la educación, lo cual es propio de un estado de compromiso, que es lo que empieza a operar medianamente a términos de la década del 30, comienzos de los años 40. Compromiso que la última constitución que tenemos vigente, que es la constitución del 80, a pesar de todas las reformas que ha tenido después en democracia, rompe, instaurando un principio que de cierta manera rompe absolutamente con lo declarado en 1925 y que es el principio de subsidiariedad del Estado. Con ello, ¿ya?, con esta instauración, con esta constitución, se invisibiliza al Estado docente.
y se deja de alguna manera validado, no solamente en Chile, sino que en algunos, digamos, grupos políticos también de la región, esto de lo neoliberal. Y lo neoliberal, por supuesto, lo que nos convoca a nosotros, que es la educación, pero sabemos ya que estuvo presente más allá de lo educativo. Ahora bien, la reforma ya de 1965 en el gobierno de don Eduardo Frei, ya también produce cierto, entre comillas, en el discurso, un modernismo, modernización a la educación, incluyendo elementos tecnicistas, lo cual, de cierta manera, ya había sido planteado, ya esto del taylorismo, había sido planteado en la década del 30 al 40. Entonces, de alguna manera, ya vemos cómo el fenómeno se toma, se retoma, se guarda, ¿ya? En función de las contingencias que pasan en el país, pero que obviamente siguen ciertas tendencias también foráneas. Bueno, la llegada del socialismo, ya en 1970, el gobierno de Salvador Allende a la presidencia, implica que las ideas marxistas buscan afianzarse. Lo cual va de la mano de la Escuela Nacional Unificada, la ENU, ¿ya? Cuyo discurso apelaba a la igualdad de oportunidades dentro de un sistema ligado al desarrollo social, económico y cultural del país y la participación democrática de toda la comunidad. De igual forma, se proponía superar la división del trabajo intelectual y el productivo. Ojo con esto porque esta idea, ¿ya? Que en esa época ya no surte mayor efecto porque cuando se aprueba la ENU, ¿ya? Es finalmente en abril de 1973 y el golpe, ¿ya? Y la llegada de la dictadura es en septiembre de 1973, por lo tanto duró muy pocos meses, ¿ya? Bueno, finalmente en 1973 se produce este golpe militar del cual hablamos, llega la Constitución en 1980, pero evidentemente las leyes o los bandos que promulga este gobierno, la dictadura, bueno, efectivamente hace que se consolide finalmente la Constitución del 80, algo que ya estaba total y absolutamente instalado desde 1973, que es el rol subsidiario del Estado. La educación pasa a ser un bien de mercado, con discursos y reglas propias de esta lógica, y un día antes que se acabe este gobierno ya, o dictadura, bueno, un día antes que se acabe, le deja como herencia al sistema democrático la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que dará grandes soluciones para algunos, especialmente de los libremercadistas y quienes quieren desarrollar el negocio educativo, y problemas para otros, evidentemente quienes creen en el Estado docente y también en una educación pública, gratuita y laica. Así el mercado, en especial el de la educación superior, crece desbordadamente y de algún modo, y a la luz de las tendencias internacionales, la solidez financiera de las instituciones se lee como sinónimo de calidad, lo cual desdibuja evidentemente lo curricular. Bueno, objetivamente, del taylorismo, ¿ya? Que estaba presente en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Las ideas de este señor que aparece al medio dando la mano a Ronald Reagan, Milton Friedman, llegan a Chile, ¿ya? Con la dictadura, porque la Universidad Católica de Chile trae discípulos de Friedman. Entonces queda instaurado, ¿ya? De cierta manera, un modelo que no solamente va a ser económico, sino que también educativo, y empieza esta política del voucher, que en Chile no se entrega a las familias, sino que se entrega a los estudiantes. Por otro lado, ¿ya? La relación, ¿ya? De Pinochet en términos de buscar alianzas y ayudas internacionales, ¿ya? Propias de la época, lo lleva a mirar Inglaterra, especialmente a todas las reformas que hace Margaret Thatcher, y por eso nosotros tenemos un sistema educativo, tanto a nivel escolar y universitario, que está cimentada por pruebas estandarizadas nacionales, pruebas estandarizadas internacionales, un sistema de, entre comillas, de medición de la calidad de los aprendizajes, y por supuesto también, ¿ya? Ello va a sentar las bases, ¿ya? De este institucionalismo transnacional a través de agencias estatales, pero con matices, ¿ya? Y formulada por estas
tendencias foráneas. Entonces, si nosotros revisamos las bases de nuestra historia, permiten ya que el concepto liberal pueda tomar distintos matices y se puede entender también desde estas lógicas ya que evidentemente hacen que la educación sea un bien de mercado. Ahora bien, en el presente, algunos hablan de neopopulismo, de la crisis, la incertidumbre que nosotros estamos viviendo hoy en día y de la cual todos estamos siendo testigos, los que vivimos acá en el país. ¿Bien? Y bueno, y esta discusión entre academicismo y educación popular, entre la educación en tanto ya un derecho o la educación en tanto bien de consumo, ya nos lleva también a repensar este concepto ya que el maestro Foucault ya, y el gran intelectual Latour lo han manejado muy bien, esto de la gubernamentalidad de la educativa. Nos convoca de cierta manera el pensar lo educativo desde qué pasa ¿ya? Con, de cierta manera, lo curricular, entendiéndolo como que no hay olvidos, ¿ya? No hay olvidos, que no hay inclusiones o exclusiones, digamos, de cierta manera, que no sean arbitrarias. Entonces, hoy en día estamos en una incertidumbre que no sabemos si pudiésemos avanzar, y el avance, al parecer, ¿ya? Según las tendencias tanto internacionales, pero también pensando en lo local, pareciera ser que la Constitución del 25 nos daba y nos aseguraba ciertos aspectos que al parecer ya la Constitución del 80, que no cambia de cierta manera el principio del rol subsidiario del Estado en democracia, de cierta manera nos ha llevado a una crisis, ¿ya? Entonces, para de cierta manera ir ya concluyendo, nos podemos plantear distintas, digamos, interrogantes. Una de ellas sería cómo se manifiesta el conflicto entre el Estado docente y la libertad de enseñanza en los diferentes, digamos, ordenamientos jurídicos o constituciones. Bueno, podemos decir que ellas aportan la normativa donde se desarrolla el conflicto conducente a esta desigualdad educativa que opera y que ha operado en la historia de Chile. La libertad de enseñanza, en función de este principio o rol subsidiario del Estado, discursivamente se enquista en el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, no desde el sujeto educativo o que de cierta manera el ciudadano, en tanto un sujeto que merece ser educado. Chile, a diferencia de otros países, como por ejemplo Perú y Argentina, no cuenta y no contó con una política de Plan Nacional de Educación. ¿Ya? Por lo tanto, ello va a sentar las bases para que pase esto en 1973 para adelante. Por último, ¿ya? Y para no alargarme, ¿ya? La colonización de lo curricular está presente, puesto que las tendencias foráneas y hegemónicas siguen instalándose en Chile y probablemente en la mayoría de nuestros países por medio de procedimientos, supervisiones, modelos estatales, sugerencias del espacio europeo, sistema de créditos transferibles, etc. ¿Ya? Bueno, la educación adquiere los modos de visión técnico-economicista que lo trajo Milton Friedman a través de lo que se llama en Chile los Chicago Boys. Por otra parte, los posicionamientos ideológicos hasta la década del 90 fueron eminentemente binarios, pro y antimercado. Sin embargo, este reduccionismo no da cuenta de la historia porque de cierta manera esto es mucho más profundo. Los neopopulismos obligan a tomar distancia de aquella forma bipartita y entender que existen discursos decimonónicos que con sus propias adecuaciones interporales transitan y obviamente interpelan a la actual política educativa, lo cual, de alguna manera, siguiendo a Giddens, sería esta recursividad. Lo producido es al mismo tiempo productor de aquello que lo produce. Por lo tanto, ¿ya? A modo de cierre, queda instalada la hipótesis del fracaso, por así llamarlo, del neoliberalismo en la educación, lo cual en la educación superior, y a mí que de cierta manera me interpela, porque he trabajado en el área de gestión educativa durante más de 20 años, ¿ya? Ha definido asignaturas, módulos, carreras, ¿ya? Currículum. Así, de sujetos educativos, también
nos podemos interpelar o autosubirnos como homus economicus. Por ende, el mercado educacional transnacional, desregulado de cierta manera, es otra forma del ejercicio del poder que paradójicamente el Estado, en este caso el Estado chileno, ha sido un colaborador, ¿ya? Y que este colaborador hoy en día efectivamente también está en crisis, al igual que está la ciudadanía. Bueno, con este punto concluyo para poder Bueno, escuchar a la académica Laura Wick. muchas gracias, Joana. Muy estimulante la exposición y da para hablar de mucho porque sintetizaste dos grandes siglos, ¿no? Dejaste las preguntas abiertas sobre el presente. Me gustó mucho tu exposición. Ahora le damos la palabra a Laura Wick. Pasamos de Santiago de Chile a Buenos Aires. La palabra, Laura. Hola, muy buenas noches. Les agradezco mucho al espacio Hablemos de Historia, esta oportunidad de compartir además este conversatorio que hacemos con Joana Vargas respecto de nuestras investigaciones. Quiero agradecer también la invitación de poder y la posibilidad de poder compartirles las reflexiones en torno a los objetos educativos en perspectiva histórica desde y en sintonía con lo que Joana propuso, mi colega, en el ámbito del estudio de lo que los equipos de investigación de las universidades, tanto de la Universidad de Lanús como la Universidad de El Salvador, comparten. Así que, hablando de historia, me voy a proponer en este espacio, voy a compartir pantalla como para ir ordenando un poco esta parte de la ponencia, de este diálogo. Y quiero referirles en esta parte un poco los avances en torno a las políticas públicas educativas en los centenarios, pero en un centenario especial, que es el centenario de la independencia argentina. Y ver qué claves nos permiten pensar esa instauración ideológica de la nacionalidad. Para iniciar este pequeño proceso, me gustaría plantear por lo menos 3 interrogantes, pensando en esta cuestión de políticas educativas, en qué ámbito, en el centenario, que son festejos particularísimos, y luego pensar en las claves de instauración curriculares, ¿no? En estos 3 aspectos podemos plantearnos primero la pregunta ¿por quién gobierna? Y es central y esencial pensar quiénes gobiernan la educación, no solo desde el ámbito ideológico, sino pensarlo también desde el ámbito institucional, desde qué organismo es quien gobierna la institución. Para el caso de la Argentina, tanto en el centenario de la Revolución de Mayo, que es parte de los antecedentes que voy a plantear, como en el nuevo ciclo que se abre con el centenario de la independencia, quien gobierna la educación común, que es una parte, un sector de esa instrucción pública, es el Consejo Nacional de Educación. Es ese organismo que hoy denominamos Consejo Federal de Educación, que ha sido creado en sucesivas oportunidades. Este Consejo Nacional de Educación logra, a partir de la instauración de sus políticas y de la ampliación de su poder en el campo educativo, instalar políticas educacionales que dan respuesta a los problemas que
Quedó, me parece, Laura congelada, parece. A Me ver, parece. sí. Vamos a esperar a ver un momento que se reconecte. Ahí se está conectando. Sí, vamos a esperar. Ahora sí, Laura. Sí, A ver, un ahí ratito. estoy, Sí, y ahora voy a sí. detener. Sí, ahí Sí, estoy, ahí sí. volví. La tecnología me ha sacado de la reunión, pero bueno, he vuelto. Bien, supongo que se ha escuchado hasta esta cuestión de quién gobierna, que era la primera pregunta en este sentido, ¿verdad? Bien, no sé si estoy compartiendo pantalla, así que lo voy a hacer nuevamente. Sí, por favor. Sí, comparto todo eso. Claro, porque me ha sacado todos los dispositivos. Ahí está. Vamos acá. Ahora sí, volvemos a compartir. Aquí aparece en pantalla, dentro de los antecedentes que ahora voy a describir, José María Ramos Mejía, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación, que lidera el proceso de instauración de la política pública educativa, de la función política de la educación con un rasgo fuertemente patriótico. Pero antes de ir a estos antecedentes, quería seguir con otra pregunta, porque la primera es quién gobierna la educación. Y acá es interesante señalarlo, repito porque no sé hasta qué parte se escuchó, que es importante porque acá hay dos organismos que disputan este gobierno. El Ministerio de Instrucción Pública, de Justicia e Instrucción Pública, y el Consejo Nacional de Educación. De la educación común, como decía Joana recién, hay distintas partes que forman ese sistema educativo. La educación común va a ser esa base, esa escuela que hoy denominamos escuela primaria, ¿sí? Parte de esa instrucción pública denominada educación común en su tiempo. Estamos tratando de usar el vocabulario propio de la época. La segunda pregunta es, ¿con qué políticas ejecuta su gobierno o hace ejercicio de su gobierno? La política entendida como una propuesta de resolución a los problemas que ellos mismos plantean. Desde esta perspectiva estamos viendo lo que es una política educacional. O sea, respuesta a qué problemas da particularmente. Y en ese caso, pensando en con qué políticas llevan a la práctica ese gobierno, vamos a ir a una pregunta más, que tiene que ver con cuáles son las implicancias pedagógicas traducidas a qué currículum instauran o qué relato fundacional instauran vía curricular. Entonces, estas grandes preguntas nos sirven, o me sirvieron en particular, para pensar en estos antecedentes que yo les presento, y en este punto pensar que estas grandes preguntas también podrían ser pistas para formular algunas hipótesis como respuestas posibles y provisorias a este problema de investigación que estoy proponiendo, que es investigar las políticas públicas educacionales en perspectiva histórica. Entonces, si bien siempre que se estudia una política educativa hay que pensar cuál es el contexto histórico en que fue producida, por lo tanto, siempre hay un rasgo eminentemente histórico, tenemos que volver a preguntarnos cuando esto dista demasiado en términos de los tiempos en donde habita el investigador y cuánta distancia hay en esa discursividad que nos viene a través de las fuentes, pero que difícilmente traducimos según los sistemas de referencias que nosotros tenemos, de esa discursividad que hablaba Joana en su ponencia. Entonces, bien, dicho esto, vamos a pensar cuáles son estos antecedentes que nos permiten hoy poner el foco en las políticas del centenario, pero de la independencia. Les decía que los avances en mi propia investigación de las políticas del centenario de la Revolución de Mayo me llevaron a formular una hipótesis que puede traducirse en algo así como que este Consejo Nacional de Educación fue capaz de instaurar una política educativa
cuya función patriótica ha trascendido los diferentes ciclos a lo largo del tiempo y que llega al presente con distintas apelaciones. Además, esto implicó la necesidad de pensar y preguntarme acerca de quién gobierna, con lo cual tuve que hacer un gran estudio respecto de este organismo que gobernó a lo largo del tiempo de un ciclo bastante amplio lo que nosotros conocemos como la educación común o el nivel primario que hoy le llamamos. Y por otro lado, y hablando de siempre esta apertura de ese objeto de estudio, pensar que estos procesos de cambio los lideran determinados protagonistas, actores políticos en su tiempo, y que una parte importante y sustantiva fue ver en este ciclo de la Revolución de Mayo, del centenario de la Revolución de Mayo, una política educacional que tiene repercusión en el presente, pero que paradojalmente, según se cree, en realidad no hay tal paradoja, un médico, un positivista, José María Ramos Mejía, instaura una educación de corte patriótico. Entonces, quien debiera tener en su concepción ideológica al positivismo y algunas cuestiones en función de él, pone como resolución al problema de la nacionalidad vía educativa la función ciudadana, pero pensada y diseñada como una función patriótica. Entonces, para seguir pensando cómo se ha instaurado esa función política a lo largo del tiempo, les comento un poco estos avances en los antecedentes de la investigación anterior y qué condiciones de posibilidad crean para avanzar hacia ese segundo objeto, que es ese otro ciclo en otra función que aparece educacional en las políticas educativas de ese ciclo de la independencia. Siguiendo esta pista de la genealogía curricular, uno tiene que pensarse cuál es la matriz o el momento iniciático de esa instauración. Porque de esas preguntas que yo planteaba antes, podríamos tomar como pistas para pensar y discutir cuando se habla de política en las instituciones educativas, sobre todo del nivel primario. Generalmente, cuando se habla de educación doctrinaria o educación doctrinal, se le achaca a un ciclo particular, que es al peronismo, ejercer ese tipo de educación porque dice que la educación fue doctrinaria y porque se enseñaba en las escuelas este tipo de contenidos que contenían, a su vez, la ideología del Estado. Lo que puede mostrarse una y otra vez hacia el origen es que esto se da en todos y cada uno de los ciclos educacionales, en los ciclos que es de gobierno y además esas implicancias pedagógicas en las sedes educativas. Entonces, tratando de revisar esos relatos instaurados, podemos ver que cada uno de estos dirigentes, este orden conservador primero, que aparece en estos antecedentes que yo les presento de la Revolución de Mayo, han intentado instalar un relato que los ubica y legitima en el gobierno. Un relato mítico de un panteón liberal que, como vengo sosteniendo a lo largo del tiempo, construye un relato, una historia corta, mítica de función política para ser enseñado en las escuelas. Ese que aún hoy podemos encontrar en las capas genealógicas de los diseños curriculares, cualquiera sea el nivel educativo, sobre todo nivel inicial, nivel primario y aún en nivel secundario. Si uno echa a mano cualquiera de los diseños curriculares, el presente, que todavía aún tenemos en la Argentina, un diseño curricular que es del gobierno anterior, que se está revisando ahora, podemos ver estas capas genealógicas de una función política patriótica devenida de un ciclo político anterior que lo único que hacía era legitimar su relato patriótico y ellos como los herederos de esos patriotas para gobernar.
Dicho esto, y avanzando en estos antecedentes que solo quería plasmar para describir con mayor precisión, entonces, ¿cuáles son los avances de la investigación? De esos antecedentes pude ubicar un ciclo especial. En Argentina tenemos 2 fechas que tienen que ver con una disputa política de centenario. Nosotros celebramos el centenario de la Revolución de Mayo y celebramos el centenario de la Independencia. Lo llamativo de esto, que abre un montón de interrogantes, es que uno hasta puede pensarlo en esa disputa entre el interior y Buenos Aires y esa búsqueda permanente del Estado de Buenos Aires para imponerse al resto de las provincias. Porque rápidamente, al tener un 9 de julio, más allá que el 9 de julio, en ese 9 de julio tampoco estaban representados todos los estados, eran las provincias unidas, pero había algunas que estaban en ese momento, no pertenecían, digamos, a ese pacto. El 9 de julio debió haber destituido como central la Revolución de Mayo, porque ya estábamos en otro momento. Sin embargo, podemos advertir que realmente esto continúan los festejos de la Revolución de Mayo y de hecho esto se continúa hasta el presente. Hemos celebrado el bicentenario de la Revolución de Mayo. Ahora bien, ¿qué contexto hay en ese nuevo punto donde me ubico en mi investigación que estoy indagando, como acá se ve en la publicación del monitor en la diapositiva, la celebración de este centenario de la Declaración de la Independencia desde un órgano particular que es el Consejo Nacional de Educación? Hay continuidades y rupturas en este sentido con el ciclo anterior. En este nuevo ciclo tenemos un contexto particular. ¿Y este cuál es? Ese orden conservador ya se enteró en abril que había perdido las elecciones con Irigoyen, que Irigoyen va a tomar el gobierno recién en octubre. Y esto es clave para pensar de qué manera se van a dar esos festejos. Van a poner mucho a jugar habiendo ya perdido las elecciones, y van a armar todo un dispositivo de celebración, pero ahora el corte no va a ser tanto patriótico, porque el patriótico también vinculaba algunas reminiscencias de la patria grande, ¿no? Con la hermandad, con los otros estados, sino que en el centenario se va a instaurar un nacionalismo muy fuerte, que ahora estoy tratando de ver como categoría para llevarla a las fuentes, pensándolas como una función nacionalista más que una función patriótica. Entonces vamos a encontrar en este ciclo un contexto, bueno, además de internacional, pero para no irnos tan lejos, porque digamos el tiempo acá es acotado y lo más interesante es el intercambio después con todas las preguntas y el diálogo que podamos establecer para poder pensar nuestras investigaciones. Lo que es interesante es que en este ciclo preciso, entre estas 2 fechas tan significativas, podemos encontrar el cierre de un ciclo y el inicio del otro en términos de signo político. Vamos a encontrar cierta continuidad en el plano de lo económico. La Argentina va a seguir teniendo un sistema agroexportador, va a haber un montón de continuidades con el ciclo de este orden conservador que se cierra, el ciclo del PAN, del Partido Autonomista Nacional, del roquismo, o como le quieran llamar, según, ¿no es cierto?, los autores que lo han investigado, pero se abre un nuevo ciclo de gobierno que va a iniciar el radicalismo y ese radicalismo que va a perder el poder recién en el 30 y con un golpe, con una maquinaria electoral, ¿no?, tan grande que no le pueden ganar las elecciones. Bueno, en ese contexto político, la función educacional que se lleva a la práctica con las políticas educativas vía Consejo de Educación en el nivel primario van a radicalizarse y van a cambiar sustantivamente y van a retomar algunas otras pistas que, siguiendo
las claves de Héctor Musopapa y las claves que venimos investigando en el grupo de investigación, vemos cómo cambia el patriotismo al nacionalismo. Hay como dos significantes diferentes. Y uno muy fuerte es la oposición, y por eso lo quiero traer acá, porque ahora pensándolas con Joana nos sirve mucho en el diálogo que tenemos en nuestras investigaciones, porque hacia 1905, y bueno, y en el avance, empieza una fuerte disputa con ahora en nuestro pueblo hermano chileno, y se radicaliza un discurso nacionalista que se acrecienta a lo largo de los años. Esta guerra que no ocurre acá, la gran guerra que ocurre en otro continente, empieza a preocupar a los estados más jóvenes de la América, que se empiezan a armar y empiezan a poner a funcionar esta necesidad de tener un ejército nacionalista. Y bueno, esto igual no es mi ámbito de investigación, pero es parte de lo que indaga el grupo, que nos sirve para pensar. Todo este contexto tiene una implicancia directa en una reformulación de los contenidos que se van a enseñar en la escuela. Porque es interesante ver cómo, si bien es muy fuerte el festejo de los íconos de la independencia, como la Casa Histórica, como así también los asambleístas, como los concejales, como los viajes, como el relato, ¿no?, hacia Tucumán, van a buscar el modo de construir un relato donde aparezcan fuertemente Buenos Aires y Tucumán en el discurso. Y aparezca la figura ahora no tomada, no recuperada, de San Martín. En esta nueva construcción, y son solo algunos avances de la investigación, porque realmente todavía estamos en el relevamiento de fuentes y en el estudio de algo, de documentos no estudiados hasta la fecha, que son las actas del Consejo Nacional de Educación en sus gestiones de gobierno, van a iniciar un proceso para tratar de internalizar de una vez y para siempre ese relato patriótico, pero ahora con una ampliación y con una radicalización del sentido de la nación. Ya esto hay que seguirlo revisando, esta hipótesis, ¿no?, del viraje del patriotismo al nacionalismo, hay que continuarlo con la lectura de los autores a los que se apela, con las nuevas reformulaciones de la modernidad, y algunos otros autores europeos que se toman para redefinir, como decía Joana en su ponencia, construyen con autores europeos las categorías propias y se apropian de esos contenidos para decir, bueno, ellos saben en Europa, pero nosotros lo decimos acá. Entonces es esta difícil construcción de una nacionalidad cuando lo que se hacen son apelaciones a lo extranjero. Se construye lo propio a través de lo otro, desconociendo y dando la espalda ya totalmente a la América, porque en este punto empiezan a aparecer estas ideas de que la Argentina puede llegar a ser casi el imperio que domina el resto de los otros países. O sea, rompiendo estos ideales, estas ideas de esta patria grande, esta patria hermanada, estos estados solidarios, etc. Ahora bien, en este punto, las políticas educacionales se van a traducir en acciones particulares donde empiecen a aparecer nociones de lo nacional ya no tan claramente patrióticas, patrioteras, como dice Escudé, sino que van a apelar a lo nacional y van a hacer una revalorización de todo lo que es la literatura nacional, pero ya no es la literatura patriótica, sino nacional. Todo se va a volver emblema nacional. Va a haber un corrimiento y un cambio discursivo que todavía estoy investigando. Así que ahora todas las preguntas que ustedes me hagan me van a servir mucho para mostrar los avances de la investigación. En este sentido, y no quiero avanzar mucho más, pero este nuevo centenario en el impacto de las políticas educacionales
le va a dar una modificación también sustantiva a la forma hasta de cómo se construyen las escuelas. La escuela va a tener que tener apelaciones a lo nacional hasta en los nombres, con lo cual también los bautismos de las escuelas van a virar en ese sentido. Bueno, para no ahondar mucho más y para no pasarme de tiempo, algunas pistas nada más, se me escapó la diapositiva, pero las pistas para pensar el presente. A ver, todos estos contextos históricos, los niveles de anclaje en las sedes educativas con estos currículos que tramitan en los colegios, en las escuelas. Esto de pensar que no hay un currículum neutro, que siempre se hace política en la escuela. El tema es que nosotros reproducimos una política que ha sido naturalizada y que no podemos advertir de qué signo político viene. Hoy Joana hablaba de la política liberal conservadora, nosotros acá podemos advertir una clara impronta de la educación patriótica que aún pregona y opera en el presente. Lo que es interesante es que estos hitos marcan perspectivas interesantísimas para mirar y revisar la historia de la educación. Y todo esto aún está por hacerse. Hay un montón de documentos, de fuentes que no se han cruzado, de los informes de ese centenario. Hay un documento de ese informe del centenario que aún no he terminado de investigar, por eso solo les comparto los avances, que cruzados con las actas del Consejo muestran qué querían hacer estos líderes del Consejo de Educación y a su vez qué podían relevar, porque a través del sistema de inspectores iban a las escuelas para relevar los datos para ver de qué se trataba esto y si realmente esto que la política educativa imponía acontecía en las escuelas. Entonces, esto es realmente un nuevo modo de ver cómo se construyen las políticas educativas y cómo las actuales tienen sedimentos, tienen capas geológicas de los curriculares anteriores. Y cada curricular anterior, como decía Joana, y yo insisto en esto, implica ser parte de un contexto y tener evidencias de una ideología o de un sistema ideológico. Sabemos que ningún archivo ideológico acreditar determinado sector político y que este sector político se atribuya como ese que merece ser quien gobierne, particularmente que gobierne la educación, porque la educación es un lugar central y fíjense que si hacemos veo que está inestable la conexión, espero que se haya resuelto, sí. Este modo de verlo, además de otro aspecto que se cruza allí, que es cómo los pensadores de la modernidad y a lo largo del tiempo, los pensadores, los pedagogos o la historia de la pedagogía o la pedagogía ha influido según las escuelas a lo largo del tiempo en esto, nos muestra un nudo problemático que repliega en varias dimensiones que no hay que perder de vista. Es un modo complejo, es un modo sistémico de abordaje, pero es un modo interesante de revisar las políticas públicas a través del tiempo. Y es hacer una historia de la educación no fragmentada, no desvinculada. Y otro problema que tenemos es que los que hacen solo historia miran los objetos educacionales sin atender a las particularidades, como tuvo que hacer Joana este andamiaje entre la perspectiva histórica, pero también entre la tradición de las definiciones curriculares a lo largo del tiempo y de las hegemonías. Y para hacerle un guiño, como dice mi compañera, a las epistemologías del sur, recordar que desde nuestras perspectivas, la construcción de ese otro a gobernar deben ser revisadas no solo con un andamiaje y una estructura, un sistema marco teórico referencial europeo, sino que tenemos que empezar a romper estas estructuras para poder empezar a preguntarnos y a formular marcos teóricos referenciales para poder animarnos a leer nuestras propias historias.
Así que no sé cómo estaré de tiempo, creo que ya estoy bien y creo que, bueno, cierro esto para iniciar el diálogo. Les pido disculpas por el tema de la inestabilidad de la conectividad. No, está muy bien, Laura. Muchas gracias, Laura. Muy buena tu... Bien. Joel, la pregunta, Sí. Joel. Ya, bien, entonces, muy buenas tardes otra vez con todos. Bueno. Vamos a ver de frente con las preguntas. Gracias. Por aquí, Alejandro Herrero decía, para Laura, ¿en qué momento advertir la educación nacionalista? ¿En 1910? ¿En 1916? Una primera pregunta para Laura. Bien, muchas gracias. No es que no había una discusión ya inaugurada hacia 1810 entre el patriotismo y el nacionalismo, ¿no? Y hoy distintos autores que apelaban a su construcción, ¿no? Podemos pensar la discusión de Rojas, la discusión de Lugones, ingenieros, tenemos muchos lineamientos respecto de cómo se definían patriotismo y nacionalismo. Entonces, esto está muy bien la pregunta porque permite ordenar esta cuestión. No es que hacia 1910 ya no había este debate entre patriotismo y nacionalismo. El tema es lo que notamos a lo largo del tiempo y de la recuperación y en el análisis discursivo de las fuentes y de los documentos que trabajamos, vemos que hay una preeminencia patriótica en las definiciones hacia 1910, ¿no? Hay una preeminencia patriótica. Podemos hablar, de hecho, no lo digo yo, lo dice Escudé, dice es patriotera y chauvinista. El plan dice, este plan diseñado, que él le echa la culpa a Ramos Mejía, este plan diseñado es patriotero, dice. Bien. Vuelvo a insistir, el nacionalismo o las apelaciones al nacionalismo, pensando, ¿no?, en esta otra diferencia que tiene que ver con las definiciones de estos otros autores, el debate existe. De hecho, hay un debate que, bueno, esto está en mi tesis de doctorado, que es el Ministerio de Instrucción Pública tiene una perspectiva tal vez un poco más nacionalista y el Consejo Nacional de Educación Patriótica, y gana la instauración de lo patriótico vía la presidencia de Ramos Mejía en 1910. En el 16 ya está claro que las definiciones son más nacionalistas. Uno hasta ahora, o por lo menos, vuelvo a decir, esto se matiza en cualquier momento con las lecturas, por ejemplo, leyendo a estos autores contemporáneos y como quienes escriben apelan a los autores nacionalistas o que construyen o imponen el nacionalismo, uno puede advertir un relato eminentemente nacionalista hacia el 16, que existe en el 10, pero que se impone hacia esa fecha. Y ya les diría que unos años después también, empiezan a convivir y después se impone el nacionalismo. No sé si fui clara y pude responder. Sí, claro, por supuesto, doctora. Aunque creo que ya lo respondió, pero por ahí veo una pregunta que dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo se prolonga la relación patriotismo y nacionalismo en la educación argentina? ¿Podemos decir que existe todavía ese modelo en la educación argentina o se rompió en algún momento de la historia argentina? Doctora. Bien, sí. En verdad lo que tenemos que pensar es esto. Cada ciclo político intenta imponer una función con la ideología de su propio sector y homologarla al Estado. Cada uno se considera la nación. Cada vez que gobierna, nos pasa además cuando vemos las manifestaciones en el cotidiano. Digo, cada uno apela la bandera y la nación es cada uno, ¿no? O sea, las apelaciones a la nación siguen existiendo. Y vuelvo a insistir, esto es muy delicado y difícil a veces de comprender. Yo dije que hay como en las políticas educacionales actuales aún perviven estas como capas geológicas de la función patriótica, de la función nacionalista, ¿no?
porque van de alguna manera reelaborándose y redefiniéndose. Hay un corte sustantivo, creo yo, con el peronismo. El ciclo peronista otra vez me dice que está débil de conexión. Si no, apago un poquito la cámara, a ver si ya, ahí puede ser que ya volvió. Es evidente que podemos decir que en este ciclo, con el advenimiento del peronismo, hay un cambio sustantivo en la estructura del sistema ideológico, porque podemos ver una continuidad con los demás ciclos respecto de esta internalización. La ruptura aparece en parte allí y no del todo, porque podemos decir, miren, en un nivel sí y en otro no. Voy a poner un pequeño ejemplo para que después pasen las preguntas a Joa. Generalmente en el 70 hay como una ruptura con este orden conservador, ¿no? Con un enojo con ese relato. Hay que recordar que Perón, nacionalizando los trenes, lo que hace es, específicamente en esa nacionalización, le pone ¿qué nombres a los ferrocarriles? Le pone Ferrocarril Roca, Ferrocarril Sarmiento, Ferrocarril Mitre, digamos, los nombres siguen estando, ¿no? Entonces, cuando se dicen estas cosas uno tiene que de alguna manera matizarlo y decir, bueno, ¿en qué nivel ocurre esto? Y este es el riesgo de dar alguna respuesta cerrada. Entonces podemos decir que en algún nivel sí, es evidente que hay una ruptura clara en la función política de la educación porque aparece una función económica. Y esto no lo digo yo, lo dice Tedesco y otros más que lo han investigado. Porque es más, Perón le crea un sistema educativo paralelo, o sea, sabe que no puede ir con ese sistema piramidal y para hacer esa ruptura le crea un sistema educativo paralelo vía el Ministerio de Trabajo. O sea, eso es fantástico, es una idea brillante como un político de su tiempo. Pero bueno, esto es en un punto y en otro, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso, porque uno tiene más información y si dice algo puede ser un poco impreciso respecto de lo que el otro comprende. Ok, muchas gracias, clarísimo. Bueno, ahora cruzamos la frontera, ¿no? Para Joan, ¿no? ¿Cuándo se piensa la educación y la formación del sistema educativo en Chile? Los intercambios internacionales valdrían problematizarlos más que nada a nivel regional y no tanto nacional. Por ejemplo, Perfecto. no abordar el intercambio chileno-argentino como una totalidad, sino como un vínculo entre la quinta región con determinadas provincias argentinas, tal el caso de San Juan. Bueno, hasta ahí la pregunta. Adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, desde aproximadamente la década del 60, ¿ya? En el gobierno de don Eduardo Frei, se podría decir que se consolida un sistema educativo, porque antes evidentemente estaba desgranado, ¿ya? Había una preocupación evidentemente por algo que sigue latente ya hasta los 90, que es el tema de la cobertura. Entonces, de cierta manera, instaurar un sistema primero implicaba hacer que la gente fuese a la escuela y para eso tenía que existir escuelas. Entonces, la modernización, ya entre comillas, con todos los resguardos que, como dice Laura, hay que utilizar, de cierta manera, una modernización para algunos, retrocesos, avances, fracturas, omisiones, etc., se hace aproximadamente 64, 65, 1965, y lo interesante, ya, y volviendo al sesgo que por supuesto en el momento histórico que estamos viviendo, el sesgo para nosotros siempre está en lo constitucional, ¿ya? Bueno, esto es reafirmado en la Constitución de 1925, o sea, habían pasado bastantes años, y de cierta manera se hace posible la aplicación de los principios formulados con anterioridad en el país. Vale decir, una educación integral del individuo, una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y una educación para la democracia, ¿ya? Que eran valores, ¿ya? Que quería consagrar la sociedad en ese momento, y de cierta manera por algo llega el presidente Frei también, que es demócrata cristiano de esta escuela nueva. O sea, en el fondo la base del nombre, ¿ya? Viene mucho de lo educativo. Por otro lado,
se conserva el principio de la enseñanza, entre comillas, de la libertad de enseñanza, pero conviviendo ambos sistemas, o sea, el público y el privado, ¿ya? Pero el público, y especialmente en la educación superior, ¿ya? Da un guiño muy especial porque se respeta esto consagrado desde Córdoba, que es la autonomía universitaria, y entre comillas, no se hablaba de gobierno universitario en la época, ya propiamente tal, o bajo la concepción que tenemos hoy en día, pero de cierta manera se cimenta de cierta manera las bases ya para lo que va a pasar después, ya. Hay que pensar ya que uno de los grupos que pide el golpe militar, en esa época ellos decían la intervención ya de los militares en función de la crisis social y económica que se vive en el gobierno de Salvador Allende, precisamente surgen desde la universidad, ya, grupos que efectivamente eran más de sectores más conservadores o de derecha, etc. Pero aquí quiero demostrar lo siguiente, más allá de las opiniones políticas que tengamos. La universidad empieza a tomar fuerza y objetivamente traspasan esas ideas ya a la sociedad en general. Ahora, eso por un lado, ya espero haber de cierta manera contestado la pregunta. Y por otro lado, en este intercambio internacional, ya vuelvo a lo que cité durante la exposición, ya. Si yo me remito a las epistemologías del sur, ya, de la cual no soy una experta, pero obviamente uno las conoce, los que trabajamos en este campo, sabemos que esta mirada regional siempre nos va a sumar, especialmente, ya, considerando que Chile, al ser un país pequeño, ya, somos, bueno, tuvimos un censo un poco extraño ya, así que siempre nosotros decimos en broma, no sabemos cuántos somos, pero alrededor somos de 18 millones, ¿ya? Pero de esos 18 millones, ¿ya? Seremos 14 millones, 13 millones ya de varias generaciones de chilenos, siendo que todos venimos de inmigrantes. Pero las olas migratorias, ¿ya? De nuestros países vecinos, especialmente, ¿ya? De Perú, ya, de Argentina, bueno, de los países de la región, luego Colombia, Ecuador, Haití, etcétera, nos obligan a tener una mirada regional. ¿Por qué? Porque de cierta manera nuestros sujetos educativos, enseñanza primaria, secundaria, universitaria, superior, etcétera, ¿ya? Son sujetos que vienen con una construcción histórica y desde eso, ya, creo que las alianzas con las cuales miran muchas veces las universidades chilenas, no miran al sur-sur, sino que miran al norte-norte, ¿ya? Y en este sentido, estos colonialismos y de cierta manera estas alianzas, o de pensar, ¿ya?, de que las grandes verdades para solucionar nuestros problemas van a venir desde cruzando el charco, es decir, el Atlántico, o viajando al extremo norte del continente. Lamentablemente, ya la historia reciente en nuestro país nos ha demostrado que es una tremenda equivocación, ya, porque requerimos, ya, de cierta manera, de este contacto, ya, con los que habitamos esta región, ya, y el intercambio, independiente que el Estado lo planifique o no, se da, ya, y se da mucho más allá, ya, de lo que está presente en la globalización, sino que se da también por una necesidad. Entonces, el intercambio yo creo que debiese sí ser de cierta manera más bien con una mirada regional, ¿ya?, de soluciones de hipótesis que pudiésemos desarrollar en común, pero también, ya más allá de las voluntades institucionales o estatales, creo que también tiene que ver con las voluntades personales, ¿ya? Y que este tipo de instancias también nos permiten, de cierta manera, poder ampliar la agenda y, de cierta manera, buscar, ¿ya?, problemáticas, ¿ya?, que nos permitan darle miradas regionales, por supuesto. Ok, muchas gracias por la respuesta. Bien, por el tema del tiempo también, porque Daniel también se va a ir a clases, doy el pase a Alejandro Herrero y por supuesto también muchas gracias por sus participaciones a ambas. Estaba muy bien, ¿no? Alejandro, adelante. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Sí, muy lindas y muy excelentes las dos exposiciones de Joana y de Laura. Esta sensación que uno tiene cuando queda ya poco tiempo y tiene tantas preguntas para hacer, quiere decir que fue todo un éxito. Quisiera hacer muchas preguntas, pero ya no tenemos tiempo. Será para otra vez, ¿no? Me gustó mucho porque en las dos exposiciones queda bastante claro las dos trayectorias, ¿no?, de Argentina y de Chile, ¿no? Y cuando Joana colocaba la foto de Sarmiento, no es casualidad que la ciudad de Sarmiento
aparecen más en Argentina y no en Chile, ¿no? Por algo Sarmiento, cuando gobierna, lo hace en Argentina y no en Chile, más allá que en Argentina también tuvo sus oposiciones estando en el gobierno, ¿no? Así que me ha encantado por mi parte, ¿no? Me parece que a los que han participado de este encuentro también, las 12 posiciones. Les agradezco mucho a Joana y a Laura, a Joana desde Santiago y a Laura de Buenos Aires. Sin duda que comparten muchas cosas y que las 12 posiciones se articulan muy bien. Les agradezco a las dos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Justo en 5 minutos entro a clase en San Marcos. Más bien, gracias. Gracias a todos por estar el día de hoy y seguimos en contacto. Vamos a seguir haciendo más eventos conjuntos y bueno, agradecerles otra vez y seguimos en contacto, ¿no? Agradecerles a Joana Vargas, a Laura, a Alejandro, a Joel y a todos los que están acá y también los que nos están mirando por Facebook. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas Un gracias, abrazo Daniel. virtual para todos. Cuídense. Chao, Chao, chao. muchas gracias a todos.